y para atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias en el Colegio Libre de Hidalgo, mantenemos nuestras actividades académicas dentro del respeto a la sana distancia y con el uso de las nuevas tecnologías. El Colegio Libre de Hidalgo es una institución educativa que busca la unión entre la vida municipal y la academia. Como parte de sus actividades, está pendiente de las coyunturas que afectan nuestra vida inmediata. Y ante el proceso electoral que viviremos, es que su personal académico se dio a la tarea de llevar a cabo un estudio sobre la percepción ciudadana en torno de los consejos municipales. Esta actividad se da en el marco de la celebración por los 16 años de vida del Colegio Libre de Hidalgo. Les explico la mecánica de este foro académico. En primer lugar, el licenciado Sarkis Miquel Yeitani presentará y comentará los resultados de la encuesta de percepción ciudadana sobre los consejos municipales. Posteriormente, habrá una primera ronda de participación de nuestros invitados de 7 minutos cada uno. En segunda ronda de intervenciones, nuestros invitados fijarán su conclusión sobre el tema, teniendo cada uno 4 minutos. Después, habrá una ronda de preguntas y respuestas y cerrará el webinar el licenciado Sarkis Miquel Yeitani. Modera su servidor, Rodrigo Antonio Polo Abogado. Daremos inicio entonces a este foro académico con la participación del licenciado Sarkis Miquel Yeitani, presidente del Colegio Libre de Hidalgo, de quien leeré su síntesis curricular. Profesor investigador, conferencista y fundador del Colegio Libre de Hidalgo, AC. Desde el año 2004, su trabajo de investigación gira alrededor de la percepción ciudadana y la problemática social, económica y política. Ha ejercido el periodismo político a lo largo de los últimos 40 años, donde ha sido corresponsal de guerra. Entre sus investigaciones realizadas destacan la participación ciudadana en el estado de Hidalgo, desarrollo de la participación dentro del gobierno estatal, la pobreza y el desarrollo social, el sistema de los partidos políticos hidalguenses, la burocracia y el sistema de la política pública, nuevo diseño del municipio hidalguense, libertad y autonomía municipal e indígena, participación juvenil en la política pública, crisis de gobiernos y la implementación de una política pública regional. Se ha desempeñado como consultor y asesor político de diversos partidos y actores políticos en Hidalgo, Aguascalientes, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y otros. Entre sus publicaciones de ensayo y novela política se encuentran El derecho del mar, La mujer árabe en la época de los califatos, El judaísmo en México, El sionismo en México, En Líbano, los mártires nunca mueren, Venezuela, infierno y paraíso, Víctimas de la transición, Pobreza, desafío del hombre, Mundo ciego, Libaneses en la Revolución Mexicana, Pobreza, desafío del hombre y el más reciente, Tragedia de Tlahuelilpa. Actualmente se desempeña como presidente del Colegio Libre de Hidalgo. Daremos paso, pues, a la primera intervención de nuestros invitados. Correcto. Gracias, bienvenidos. Agradezco mucho a mis amigos que nos acompañan hoy, Maika, Roberto, Augusto, Neri y mi amigo Lalo. Bienvenido sea a su casa. Aquí es un tema muy interesante para el Colegio Libre de Hidalgo, como es un centro de opinión, de investigación. Hemos hecho un trabajo porque le interesa a la ciudadanía qué está pasando. La encuesta se hizo sobre el tema del impacto del Consejo Municipal. Desde luego, la circunstancia en la que se halla el proceso electoral de renovación de 84 municipios en consecuencia de la pandemia COVID-19 ha cambiado todo, ha dado un enfoque diferente y tal vez para la gente, como ya no cree, ya está harta de los partidos políticos y de los candidatos, no ha manifestado abiertamente
para ellos es igual o no sean las elecciones. Por eso no había tanto rechazo, tanto peticiones a aclarar. Y más cuando llega el postergado de las elecciones, la gente como si nada, no le interesa, pero eso genera que ocurrimos a lo que es consejo municipal. Pero ¿qué es consejo municipal? La mayoría de la gente no tenemos información suficiente para saber qué hace. Más ahorita que tenemos, todos pensamos nada más es cuando hay problemas administrativa del ayuntamiento, hay ingobernabilidad dentro del municipio y algunos impugnación de electorales que no terminan en tiempo y forma cuando hacen el intercambio los salientes, los entrantes. Y ese es, pero hoy tenemos un problema, una responsabilidad administrativa legalmente que 84 municipios, ¿sí? ¿Quién será, va a administrar en ese espacio? Sabiendo que el artículo 34 y 126, que no da la claridad y hay muchas fallas sobre el fondo y sobre el tema, cómo aplicar esta transformación, no transformación, para recibir que no queda el municipio fuera de la gobernabilidad. Ese espacio es muy grave, ¿sí? Y tampoco habla de las funciones, integraciones de los concejales. Y nos preocupa mucho. ¿Qué sucede? ¿Quién le va a elegir? ¿Cómo van a llegar? ¿Tienen capacidad política? ¿Tienen capacidad académica? ¿Conocen el tema que van a tener eso? Y además tenemos un problema. La recepción, entrega, recepción, van a recibir un problema y van a entregar un problema mayor a la gente. Por el tiempo que tienen no van a tener suficiente tiempo para hacer esas transmisiones, tanto entrega como recepción. Y me preocupa, por eso el colegio hizo una encuesta sobre la percepción ciudadana sobre el Consejo Municipal. Lógico, no encontramos problemas, sorpresas, porque la ciudadanía por sí no tiene atención a lo que está ocurriendo. La ciudadanía está lejos de todo lo que dice política. Y esto, cuando nosotros le preguntamos, ¿considera usted que ha tenido suficiente información sobre el proceso electoral? 42% dijeron que sí. Es decir, tampoco ha llegado la información, tal vez la IE no ha tenido tiempo suficiente para transmitir esa información a la gente. Sin embargo, el municipio es el más cercano a la gente y no tenía la información suficiente. Son 39 que no saben, perdón, no le llegó la información, 19 no saben, no conocen. La otra pregunta, ¿sabe usted sobre el cambio en la fecha del proceso electoral para este año? Todos, la mayoría dijeron que sí. Saben que ha cambiado. Es de 65% dijeron que sí, 18 no, 17 no saben, no conocen. Cuando le preguntamos, ¿considera usted que sería mejor llevar a cabo las elecciones de este año? Para ellos igual, la gente no le interesa, por eso era una tercera parte cada respuesta, 39 sí, 31 no, y 30 no saben, no conocen. Es decir, no hay interés del pueblo para ver nuevas caras en su alcaldía.
Al preguntar, ¿considera usted que es mejor aplazar la elección para el siguiente? Igual le interesa poco si se hace ese año o el próximo año o no se hace. Aunque la mayoría de los presidentes municipales están quemados, ninguno está aprobado, ¿eh? De los 84 no tenemos, ninguno pasa el 5, ¿eh? Todos son de 4 para abajo de aprobación, y este es preocupante porque la gente ya no cree en ningún partido, ni con la esperanza de, de México que le representa Morena, tampoco ha bajado mucho últimamente, y la gente ya no quiere saber ningún color, y los candidatos son las mismas caras. Por eso también se ve en esa encuesta también poco interés del pueblo hacia elegir a nuevos alcaldías. También aquí le preguntamos, ¿ha escuchado o hablado, ha escuchado hablar de los consejos municipales? Tampoco la gente sabe. Hasta últimamente empezaron a saber, pero el tema es muy importante. Tal vez brinqué. Esa encuesta se hizo por medio vía telefónica, por respeto a las reglas de distancia y todo esto, y además por cuidarnos, cuidar a los demás, se hizo por vía telefónica. Y son 1507 llamadas telefónicas. Y yo no, como por, por mi punto de vista, telefónica se cierre a a un sector limitado, pero más informado. Y por eso hemos tomado hacerla vía telefónica, aunque no da percepción completo, total de la sociedad. También con todo esto, vemos que 23% sí sabe, ¿sí? Aunque son más informados, pero es poco para lo que hemos esperado, y 45 no saben ni han escuchado nada del Consejo Municipal, 32 no saben ni cosa. No Luego, al preguntar, ¿sabe usted qué son los consejos municipales? 9% nada más. Es decir, ni los políticos, ni los militantes de los partidos políticos, ni la autoridad dentro del ayuntamiento saben. Nada, 9% saben y 62% no saben nada de qué es consejo municipal. ¿Conoce la función de los consejos municipales? 11 sí, 66 no saben. Y 23 ni saben ni conocen. ¿Sabe usted quién integra los consejos municipales? 17 dicen que sí, ciudadana y funcionarios, pero no meten más a la ley y al orden. 65 dicen que no, 18% no saben, no conocen. Cuando le preguntamos, ¿sabe usted cuál es el periodo contemplado para que ejercen su función? 9 dicen que sí, y 74 no saben, 17 no saben ni conocen. ¿Sabe cómo se designa su nombramiento? Menos, 7 dicen que sí, 67 no saben, y no contestaron 26%. Cuando le preguntamos, ¿considera usted que es necesario instalar los consejos municipales? 16 dicen sí por el miedo, porque la ingobernabilidad que causa la ausencia de la autoridad, y 32 no, y 50 no saben. Entonces, también se arrojó el 5% sí y no, 69, cuando le preguntamos, ¿ha escuchado hablar de alguna convocatoria de invitación a la ciudadanía para integrar los consejos municipales? Nadie sabe nada, porque todavía no hay invitaciones, no tenemos esa cultura también
cultura política del municipal. El municipal para nosotros es el presidente, el compadre, el amigo, el hermano, nada más. El papel de los uh, síndicos y regidores, nadie sabe por qué, ni ellos mismos. Estamos haciendo un estudio ahorita, nosotros en el Colegio Libre de Hidalgo, en DEMUN, haciendo una investigación muy profundo, y veras, me sorprende cada cosa que me contestan en la encuesta. Los regidores no saben por qué están, solamente van a firmar, y cuando le llaman al presidente, y si el presidente no le da el gusto para la firma, ni firman. Es decir, hay muchas cosas allá, de corrupción, de todo, ellos reconocen. Entonces, imagínate ahorita que llegan otro miembro que van, es el Consejo Municipal, es igual al regidor y síndicos. Es lo mismo, pero en tiempo terminado. No es para siempre, no está elegido por el pueblo, y nos preocupa. Si ellos, los que tienen 4 años, no saben, imagínate lo que llegan mañana por un mes, ¿qué va a ir? Un buen abogado, un buen contador, no va a dejar su trabajo para ir 2 meses. No va a aceptar. Entonces, ¿de dónde van a traer esa gente para cuidar la gobernabilidad, que es muy importante para cualquier país, más en los municipios que tenemos gobernabilidad? A lo mejor a nivel federal nos daña, pero no tanto cuando hay vacío en la ley, la gobernabilidad del gobierno local. La última pregunta, ¿cuál cree que sea la consecuencia de instalar consejo municipal? Perjudica al pueblo 6%. Beneficia a la población 12%. Igual como todo, como siempre, 45%. No sabe, no contesta 35%. Yo veo que es un problema muy grave, la verdad, y más ahorita que tenemos en la puerta los 84 municipios, no solo uno y dos, tal vez uno y dos se pasa, pero 84, es decir, todo el Estado está en peligro de la ingobernabilidad. Y algo que altera el paz social, altera el tejido social, altera también lo que es, más bien carga más problema a lo que la credibilidad, la confianza de la gente en la autoridad. Muchas gracias. Lo que nos deja ver es bastante interesante. Los datos que hoy la encuesta nos muestra es la falta de información a la ciudadanía y la posible consecuencia de falta de gobernabilidad. Pasaríamos a la participación y daríamos pauta de la palabra a la diputada de la 64ª legislatura, Mayca Ortega Aguiluz, de quien me permitiré leer una pequeña reseña curricular. Es originaria de Ciudad Sagún, Hidalgo, licenciada en Sociología Política por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestra en Gestión Pública por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha participado en los 3 poderes de gobierno del Estado de Hidalgo, en el Poder Ejecutivo como secretaria de Trabajo y Previsión Social y como titular de Desarrollo Social, en el Poder Judicial como directora general pionera de Justicia Alternativa, y en el Poder Legislativo fue diputada local por el Distrito 18 de Tepeapulco en la 63ª legislatura. Actualmente es diputada local de representación proporcional integrante del Grupo Legislativo del PRI. Daremos, pues, pauta a su participación. Muchas gracias. Obviamente agradezco este ejercicio de reflexión. Yo creo que estamos presentes 6 componentes muy importantes para esta nueva, bueno, no nueva, sino una coyuntura que por diversas razones se está dando
en nuestro estado. Está, sin lugar a duda, el componente electoral, que es parte medular de este tema. Está, por supuesto, la parte académica, está la parte ciudadana, está la parte jurídica con la presencia del jurídico de gobierno del Estado y la periodística. Sin lugar a dudas, la legislativa a través de su servidora en este panel. Y creo yo que con estos componentes podemos abarcar lo que significa precisamente una sociedad, la sociedad compuesta por familias, las familias compuestas también por diferentes temas y razones que hacen una comunidad, los entes económicos, etcétera. Es toda una diversificación que compone la sociedad y por eso creo que este panel es, sin lugar a dudas, muy importante porque están estos 6 componentes. Yo quisiera, porque así me lo pediste, Sarkis, es un panel dirigido a los ciudadanos que tienen este desconocimiento que tú nos has ahorita leído a través de esta encuesta y dirigirme a ellos. Yo en un primer momento es ubicarlos y decirles que en medio de una crisis sanitaria, pues se cancelan elecciones municipales que teníamos en nuestro estado y que eran el 7 de junio pasado, pero que el 5 de septiembre, sin lugar a dudas, debemos de tener un cambio en los 84 municipios de nuestro estado. Hoy no tenemos aún una fecha para las próximas elecciones y esto hace que diferentes entes, en este caso el legislativo, a través de las leyes conformadas y respaldadas para echar a andar los consejos municipales, empiecen a trabajar y a respaldar la idea de instalar 84 consejos municipales en 84 municipios. ¿Qué hacer cuando esto sucede? Bueno, pues respaldarnos con la Constitución del Estado, por supuesto con la Ley Orgánica Municipal, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por supuesto con la Constitución mexicana que precisamente nombra esta situación. ¿Qué son los consejos municipales? Los consejos municipales son órganos perfectamente legales, interinos, son personas que estarán integrando los mismos puestos de representación popular, si hubiese alguna elección, en este caso, serán designados por el Congreso del Estado, porque, insisto, así está respaldado en las leyes antes comentadas, y que van a sustituir las funciones, las responsabilidades y las atribuciones de los mismos papeles con los que funciona un ayuntamiento. Entonces, habrá un presidente del Consejo Municipal, habrá un síndico o 2, dependiendo el número de habitantes del municipio. Yo calculo que serán, y si no que aquí el Instituto Estatal Electoral me corrija, unos 10 municipios que tendrán que tener 2 síndicos por el número de habitantes y tendrán que tener 5 regidores. Entonces estamos hablando de alrededor de 7, 8 concejales que estarán designados dentro de cada municipio. Concejales, recuerden, con C, porque forman parte de un consejo. Es importante comentarlo porque, insisto, creo que me estoy dirigiendo a los ciudadanos y quiero un poquito ubicar el tema. ¿Quién los designa? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Que es parte de las preguntas que en la encuesta del Colegio Libre de Hidalgo hace el maestro Sarkis. Bueno, insisto, hay 4 leyes ya citadas que comenté anteriormente y propiamente la Constitución Estatal en el artículo 126 y obviamente en el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal. Ahí viene qué procede a hacer, viene por qué, viene quién los va a designar, que ya lo comenté, a quiénes, que obviamente tendrán que ser ciudadanos, y cuántos, que también ya lo comenté. ¿Qué le corresponde hacer a los diputados? ¿Qué le corresponde hacer a los legisladores locales? Bueno, sin lugar a dudas, hacer uso de nuestras responsabilidades.
hay que tener uso de nuestras facultades y por supuesto también debemos de hacer uso de nuestra organización, que eso es muy importante porque desde el Congreso puede haber desequilibrios partidarios que debemos de cuidar entre todos en la representación que tenemos ahí. La Ley Orgánica del Poder Legislativo dice que debe de hacerse a través de la Comisión Permanente de Gobernación. Hay 30 comisiones en el Congreso del Estado, cada una se dedica a diversos problemas y temas que aquejan a los ciudadanos. Recordemos, somos representantes ciudadanos y cada problema está dentro de una comisión. En este caso, como bien lo dice la ley, estará inmiscuido el tema de la designación de estos concejales en la Comisión Permanente de Gobernación, que preside el diputado José Luis Espinosa, mi compañero. La preside también la integra, el diputado Soto del PT y 3 compañeros más de Morena, que es la diputada Susana, la diputada Doralicia y el diputado Víctor Osni. Estos son los 5 integrantes de esta comisión que tienen a cuestas definir la estrategia, porque todavía no está definida, es real, como lo comenta el maestro, los mecanismos y los tiempos apegados a la ley para hacer esta designación de alrededor de 600 personas. Entonces, lo digo de alrededor porque estamos haciendo las cuentas de entre 7 y 8 concejales para 84 municipios, entonces es un tema maratónico. Hay que considerar que son casi 600 personas, 600 ciudadanos que estarán en el análisis de esta comisión. Me dicen que ya es cuánto, entonces continuaré con más temas. Hay muchos. Gracias. Correcto. Muchas gracias por su participación. Lo que hoy nos permite la participación de la diputada es identificar el marco jurídico que es la base con la cual se realizará la debida atención del tema, y me refiero a los consejos municipales. Daría pues entonces pauta ahora a la participación del coordinador general jurídico, de quien me permito leer una síntesis. Presento a Roberto Rico Ruiz, coordinador general jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo. Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, realizó la especialidad en Justicia Electoral y recientemente concluyó la maestría en Derecho Electoral, ambos por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la actualidad realiza el máster en Derechos Fundamentales en el Instituto Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Se ha desempeñado como servidor público tanto en la Administración Pública Municipal como estatal. Ha sido regidor del Ayuntamiento de Pachuca, secretario técnico del despacho del presidente municipal de la capital del estado, encargado del Departamento de Análisis Político de la Subsecretaría de Desarrollo Político, director de Gasto de Inversión de la Secretaría de Desarrollo Social, director de Asistencia e Integración Social del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Estado de Hidalgo y director en la Coordinación de Asesores del Gobernador. A lo cual doy la palabra al licenciado. Presidente del Colegio Libre de Hidalgo, Satis Quintana. Saludo con mucho aprecio al consejero Augusto Ranz Salvado, a la diputada local Maika Ortega y Luz, a nuestro amigo Yosaret Neri, igual, abogado independiente. Saludo igual con mucho aprecio al distinguido periodista, director editorial de Milenio Hidalgo, a Eduardo González. Muchísimas gracias por la invitación que formulan a un servidor. Y daré pauta a analizar de manera muy breve lo que percibo yo en torno al tema de los consejos municipales y la inminente designación que tendrá que realizar el propio Congreso del Estado. Cierto es que tenemos un primer precedente, que es el tema de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, por la cual atraviesa nuestro país, el mundo entero. Reconocido esto, mediante un acuerdo del propio Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad en materia de salud de nuestro país,
que fue dictado mediante acuerdo publicado en el periódico oficial de la Federación. Y esto, lógicamente, ha producido una serie de efectos en diversos sectores, tanto sociales, políticos, económicos, que han repercutido sobre todo en el manejo del tema o el desarrollo de la vida cotidiana de las personas. A partir de ahí, bueno, es muy importante analizar que todo proceso de cambio genera incertidumbre. Cuando ocurre un cambio en el sistema político, la sociedad generalmente siente un fuerte componente de incertidumbre al desconocerse el rumbo que tomará el nuevo gobierno en diferentes materias que se pueden trazar, ya sea en los servicios públicos, ya sea en los apoyos sociales, ya sea en las necesidades colectivas que tienen que satisfacer. El escenario que hoy nos enfrentamos en la designación de los consejos municipales, bueno, es una figura que toca y que toma la propia constitución política del Estado de Hidalgo en su conformación, y a la que tenemos que acudir a la ley orgánica del Estado en el artículo 34 para poder definir cuáles son esos elementos básicos o mínimos para poderlos integrar. Entendemos perfectamente que el Instituto Nacional Electoral dictó una medida. Esa medida fue que el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en base a su propia facultad constitucional de atracción, atrajo el proceso electoral del Estado de Hidalgo y de Coahuila para suspender el desarrollo de las actividades del proceso electoral de renovación de los cargos de los ayuntamientos. A raíz de eso, tenemos que ver y analizar lo que Lorenzo Córdoba Vianello, el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, señaló y refirió que tanto las elecciones de Coahuila e Hidalgo fueron pospuestas, mas no canceladas. Este es el primer punto, fueron pospuestas, mas no canceladas. Entonces tenemos que hacer una retrospectiva para poder analizar que el pasado 30 de septiembre de 2019, el Consejo General del propio Instituto Nacional Electoral aprobó los acuerdos que contienen el plan integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales, tanto del 2019-2020. A raíz de ellos se detallan las actividades y los plazos que debían cumplimentar tanto el Instituto Nacional Electoral como el organismo público local electoral, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y bueno, a raíz de ello es cierto que hubo una solicitud precisa de la presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, la consejera presidenta Guillermina Vázquez Benítez, en donde hubo solicitudes expresas de diversos partidos políticos que fueron hechas de conocimiento al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a efecto de hacer una solicitud de suspensión del propio proceso electoral. Y esto se puso a consideración el pasado 31 de marzo del 2020 por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, a los integrantes del Instituto Nacional Electoral. A raíz de ello, bueno, resulta interesante analizar cuál habrá de ser el procedimiento que se tenga que tocar, y tocaré un punto histórico. ¿Cuántas veces ha tenido que acudir el Congreso del Estado a designar consejos municipales? Son 7 veces. 7 veces, la primera el 15 de mayo de 1981, donde se integró un consejo municipal en Apan, Hidalgo. La posterior fue el 7 de mayo de 1985, donde se declararon desaparecidos los poderes en el municipio de Jaltocal, Hidalgo, y se designó el Consejo Municipal. Otra más, el 22 de septiembre de 1985, por el que se declaran desaparecidos los poderes en el municipio de Tulancingo y se designó un consejo municipal. El 23 de diciembre de 1986, donde se declara suspendido indefinidamente el ayuntamiento de Francisco y Madero y se nombra para sustituirlo y ejercer funciones a un consejo municipal. Otro más, se designa consejo municipal en el municipio de Guasalingo, Hidalgo, el 26 de diciembre de 1996, y también se aprobó en el municipio de Chilcuautla un consejo municipal provisional justamente por la nulidad de las elecciones que hubo el 14 de enero del año 2000. Esto fue tomado por el Congreso del Estado. Y el último fue en el municipio de Omitlán, donde se nombró un consejo municipal interino, justamente a raíz de un proceso electoral local extraordinario de renovación de ayuntamientos el 3 de septiembre
del 2016. 7 veces ha tenido que acudir el Congreso del Estado a designar consejos municipales, todo en el plano histórico. En este caso es totalmente extraordinario, derivado y a raíz justamente del escenario de la pandemia, de la emergencia sanitaria, declarada justamente por el Consejo de Salubridad General de nuestro país, y que llevó a suspender el proceso electoral del Instituto Nacional Electoral y el propio Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Entonces, los tiempos, los plazos los marca la autoridad electoral, las autoridades electorales, tanto el Instituto Nacional como el Instituto Electoral Local del Estado, y a partir de ello viene un escenario sin precedentes en nuestro estado de Hidalgo. El Congreso del Estado habrá que designar a 84 consejos municipales conforme a los criterios que marca la Ley Orgánica Municipal establecidos en esta norma. Y bueno, un precedente muy importante que seguramente habrá de ser puesto en el análisis de esta mesa va a ser cuál va a ser el procedimiento legislativo y qué principios debe de tener o debe de cumplimentarse. El primer punto, el procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad y de igualdad, es decir, que resulta necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates. Como segundo punto, el procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas. Y 3, la deliberación parlamentaria como las votaciones deberán de ser públicas. Dejaría hasta aquí mi comentario para que pudiéramos analizar el contexto de los demás diálogos y poder analizar con profundidad, con puntualidad, los elementos que he puesto en la mesa considerativos a partir de la suspensión que se dictó la Autoridad Federal Electoral dentro del Sistema Nacional Electoral, con las facultades de atracción que tuvo el Instituto Nacional Electoral y que están previstas en la Constitución, y al escenario sin precedentes que el Congreso del Estado tiene de frente para designar a los 84 consejos municipales en nuestra entidad. Gracias. Correcto, agradecemos su participación y rescataría de lo manifestado hoy por el Coordinador General Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, que es la existencia ya de algunos precedentes sobre la designación de consejos, ante las cuales hoy serán un buen punto de partida en el trabajo por realizar el Congreso local. Daría entonces pauta a la siguiente participación, que corresponde a Augusto Hernández Abogado, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral, del cual leeré una pequeña síntesis curricular. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde también cursó la maestría en Derecho. En enero de 2013 fue designado por el Congreso del Estado de Hidalgo como consejero electoral del Consejo General del Instituto Estatal Electoral. Con la reforma 2014 participó en la convocatoria para la designación de consejeros electorales de los organismos públicos locales, siendo designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por un periodo de 6 años. Fue presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos y como consejero propuso la creación de la Comisión Especial de Derechos Político-Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas, así como el Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, mismos que actualmente preside. Es vocero de vocalías de RENACEDI AC, Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales para la Democracia Incluyente, por lo cual le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues muy complacido de estar aquí con ustedes, a distancia, con colegas y amigos, y también con la cercanía, pero con la sana distancia también, aquí compartiendo el espacio. Bien, ya se ha dado cuenta tanto del marco normativo, es una figura de los consejos municipales que efectivamente no son una novedad. A efecto de, en un segundo momento, no hacer la desatención de poder comentar algunos puntos sobre los datos reveladores que da la encuesta
sobre la percepción ciudadana que se tiene, que debe ser fundamental para quienes desempeñamos actividades bien de representación popular, pero también desde el servicio público debemos estar atentos a estas consideraciones, que la pandemia, que esta emergencia sanitaria, pues también desde luego desvela fortalezas, pero también desvela debilidades del sistema político, del sistema electoral, de las que también debemos de hacernos cargo para modificar las prácticas institucionales, las prácticas parlamentarias, pero también las prácticas académicas, las prácticas de la ciudadanía organizada, para poder involucrarnos en un modelo de comunicación político, un modelo de comunicación de participación cívica distinta a como se ha venido haciendo, porque sin duda con esos resultados tenemos algo que hacer, tenemos mucho por hacer en este sentido. Los consejos municipales efectivamente son una autoridad que sustituye al órgano máximo de gobierno municipal. Es una institución jurídica de configuración constitucional nacional. Es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción primera del artículo 115, prevé la posibilidad de que en los ayuntamientos, ante la falta absoluta de estos, que se abordan en las leyes secundarias, cuáles son las causas de la falta absoluta, pero de manera genérica se hace mención en la propia Constitución Federal sobre esta consideración, y apunto una característica especial que le otorga la propia Constitución y que tiene que ver con el conjunto de requisitos de elegibilidad que le destaca a quienes sean designadas como concejales en esta figura de autoridad. No se trata de una figura, digamos, que solamente administre, sino es un órgano de gobierno, es una autoridad de gobierno que de manera sustituta o de manera interina, dependiendo del periodo en el que se genere la falta absoluta, si es en el primer año, la falta absoluta es un consejo municipal interino, es la hipótesis en las que estamos descansando el análisis que tenemos hoy día en el caso de Hidalgo, y los consejos municipales sustitutos, que a partir del segundo año de gestión municipal se estarían dando para que concluyeran un periodo ya establecido para la gobernabilidad, sobre todo para la gobernanza en los municipios. Entonces, ¿tienen todas las facultades legales de un ayuntamiento? Sí. Sustituyen de alguna manera en una figura prevista, digamos, y es una ventaja que se tenga prevista que ante una emergencia, que ante alguna contingencia, efectivamente exista un instrumento jurídico llamado Consejo Municipal que lo permita, a diferencia, por ejemplo, del caso de una falta absoluta de un congreso en una entidad federativa. Bueno, es un asunto que no está previsto de manera expresa, aunque quizás allí, bueno, hay algunas interpretaciones a favor del Senado de la República para tomar previsiones correspondientes, pero no hay una definición como sí existe en el caso de los municipios en México. A partir de esta consideración de que se trata de un gobierno municipal, este tema ha sido ya también discutido en una acción de inconstitucionalidad en la 67-2012, donde se reconoció que es un órgano de gobierno con todas las facultades de un ayuntamiento. Entonces, esa es una característica importante que ya se ha dicho, pero sí quiero destacarla, en función de que quienes la integren no serán, aunque también ya se dijo, pero es importante destacarlo, no serán representantes populares, pero sí serán ciudadanos, ciudadanas que estén al frente de un órgano de gobierno por naturaleza representativa, porque va precisamente a representar y van a descansar allí los intereses de la célula fundamental del federalismo mexicano, que es el municipio, a través de esta instancia de gobierno. Entonces, ¿es un derecho de configuración representativa popular? No. Por lo tanto, no estamos en los esquemas del derecho electoral o del sistema electoral tradicional, no estamos, pero sí estamos frente a la configuración de un derecho político, el derecho político de participación en el acceso a los cargos públicos, no solo a los de elección popular, sino a los de acceso a la función pública, están previstos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De allí que sea importante poner a consideración cuáles sean los requisitos para estas personas que puedan ser designados. Son los requisitos que se mantienen para quienes aspiran a una regiduría, que también tiene una configuración distinta de las del sistema representativo. Por ejemplo,
Un presidente municipal, un síndico, la edad mínima para hacerlo es de 21 años. Caso de regidores, 18 años. Un tema a definir será si la edad mínima para designar sean 18 o 21 años en el caso de el vocal secretario o de quien presida también la función del propio consejo sobre esta edad, ¿no? Habrá que hacer una serie de reflexiones sobre ese punto, sobre el conjunto de requisitos de elegibilidad, pero particularmente someter a consideración si los criterios de paridad a partir de la reforma del 6 de junio del año 2019 cobran vigencia en la designación del acceso a un cargo público o no. Vale destacar que en el caso de Hidalgo, como entidad federativa, no tenemos la armonización correspondiente a este año, pero eso no es un impedimento para su vigencia y para dar cumplimiento. Sobre este punto del cumplimiento o no de la paridad de género y de los criterios de población indígena en el acceso a los cargos públicos, daré cuenta en la segunda intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Considero importante rescatar de esta participación el que ahora conocemos la existencia de requisitos normativos para establecer la naturaleza y existencia de consejos municipales, y que es una gran virtud contar con esta regulación, situación que en otros estados no se considera. Pasaría ahora entonces a la participación y presento a Yosabet Zahir Neri Aldana, representante ciudadano, licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Corporativo, ganador en 2012 de la convocatoria Premio Estatal de la Juventud por el Gobierno de Hidalgo, ganador en 2013 del proyecto social denominado Sonrisas por el Mezquital para el Gobierno de Hidalgo. En 2017 ganó el premio social para realizar prótesis de manos con impresoras 3D por el Gobierno de la República Mexicana. En 2018, ganador de la segunda etapa del premio social para realizar prótesis de manos con impresoras 3D por el Gobierno de la República Mexicana. En 2019 fue integrante del Consejo Consultivo de la Juventud del Distrito 5 del Estado de Hidalgo, por lo cual doy pie a su participación. Gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Reconocer, licenciado Sarkis, este ejercicio de participación que estamos teniendo, que nos abonan un poco más a los mecanismos pues que nos atañen a todos los hidalguenses y sobre todo pues en este tema de contingencia que se está realizando. Y bueno, pues también celebro la participación de nuestras autoridades, del Congreso local, a nuestra diputada, a la parte electoral y sobre todo también reconocer al licenciado Roberto Rico y al periodista que hoy también nos acompañan. Comentar, y voy a retomar algunos puntos que ya tocaron mis compañeros, referente al tema del Consejo Municipal. Efectivamente es una figura que está prevista en el 115 de la... Está de entrada previsto en 4 ordenamientos jurídicos que integran pues, la base jurídica o el andamiaje jurídico, que es la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado de Hidalgo, la Ley Orgánica Municipal y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y comentar que efectivamente, referente a los puntos que tocaba el licenciado Sarkis, si bien es cierto, ya no es un tema electoral, ya pasó un tema de electoral a un tema de gobernabilidad, porque si bien es cierto, el pasado 1 de abril fue suspendido, es muy importante recalcar ese tema, que fue suspendido, y para que haya un consejo municipal, pues para el día que terminan los periodos de los presidentes municipales, exista la ausencia de un ayuntamiento realmente electo. Comentarles, bueno, vamos a hablar un poco más en números. Es una tarea titánica que va a tener que hacer el Congreso local a través de la Comisión de Gobernación, porque como lo comentaba la diputada, pues van a ser pues más de 500,000 de personas que van a estar formados ahí, o digo, desconozco bien cómo va a ser la mecánica, y van a ser miles de documentos que va a tener que recepcionar el Congreso del Estado. O sea, ya es un tema mayor que todo el Congreso local va a tener que trabajar, todo el Congreso, toda la Comisión de Gobernación va a tener que pues planificar esos temas, y si bien es cierto al día de hoy pues no existe una convocatoria, pues sí hay varios términos de elegibilidad para este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues también, en este caso Hidalgo pues sí cuenta, ¿no? En este tema con un andamiaje jurídico que respalde el tema de los consejos municipales, pero en el caso de Coahuila no, que estamos en el mismo sentido que Coahuila, pues va a elegir a sus diputados locales. Si bien es cierto, pues ahí no existe un andamiaje jurídico claro para la elección de estos, pues para la reposición en este caso, digo, aquí son consejos municipales, pero
pues en la legislación local de Coahuila pues no prevé ese escenario, ¿no? Entonces ya es una tarea aparte que se vendrá trabajando. Y pues bueno, si bien es cierto, son más de 1,000 cargos que se tendrían que elegir el pasado 7 de julio, pues bueno, se tendrán que reponer, pues evidentemente con la reanudación del proceso electoral. Y bueno, el tema de Consejo Municipal, pues es importante sobre todo para garantizar la gobernabilidad de las y los ciudadanos en el Estado. Si bien es cierto, hay temas de concurrencia en el Estado que se tienen que seguir trabajando, como es la seguridad pública, la agricultura, la salud, que si bien es cierto son temas que tal vez atañen de manera focalizada a ciertos municipios. Y bueno, pues abundar en el tema de que pues el Consejo Municipal, como bien lo comentaban las personas que me antecedieron en la palabra, pues se integran de 7 u 8 en su caso, si son más de 100,000 habitantes. El presidente del Consejo Municipal, 1 o 2 vocales ejecutivos que van a asumir la función de síndicos en el municipio, o síndicas en su momento, y los vocales, que en este caso para todos los municipios son 5 vocales, que van a asumir la función de 5 pues, regidores, ¿no? Y es importante recalcar que pues va a ser un órgano de administración en el municipio que va a garantizar la gobernabilidad, los padrones, los proveedores, ese tipo de situaciones que atañen a un municipio, ¿no? Y pues bueno, los regidores, como bien lo comentaban, a veces no están conscientes de su trabajo real en el municipio, que es modificar y crear reglamentos pues innovadores para un municipio, porque si bien es cierto, hay pues presidentes y presidentas municipales que están trabajando con reglamentos pues muy anteriores, ¿no? Y que si bien es cierto, pues aprenden el tema de gobernar ya cuando van de salida. Entonces es importante, como bien lo comentaba el licenciado Sarkis, elegir bien a los perfiles que ya nos va a emitir la convocatoria del Congreso del Estado para ejercer los actos de gobernabilidad y de administración municipal, para impartir administración en el municipio. Y sobre todo pues es un tema de que pues un ciudadano o algún vecino del municipio bien representado, es complejo que deje su labor pues ya realizada en su trayectoria profesional para impartir un consejo municipal. Es un tema pues más que, insisto, más de temas políticos de gobernabilidad, que el Congreso del Estado se tendrá que poner de acuerdo en las fuerzas políticas que tienen, en la mayoría, en la minoría de las fuerzas, pero si bien es cierto, pues garantizar el órgano garante que es la gobernabilidad en el Estado. Por mi parte, por ahora, eso es todo. Correcto. Agradecemos su participación y nos permite ver que la percepción ciudadana ante esta falta de gobernabilidad que podría existir ante la incertidumbre de la cantidad de designaciones por hacer y los temas que deberá atender el Consejo Municipal será un punto medular por el cual deberá ser atendido por el Congreso local. Continuando con las participaciones, me permito presentar ahora a Eduardo González López, periodista. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad de Periodismo y Arte en Radio y Televisión, Ciudad de México. Diplomado en Periodismo Cultural. Actual editor general de Milenio Diario Hidalgo. Encargado de la edición diaria impresa y digital del periódico Milenio en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. Colaboración a nivel nacional con espacios editoriales, suplementos políticos, comerciales, enlaces a radio y televisión. Corresponsalía nacional de Milenio Televisión y en diversas etapas jefe de información, reportero y coeditor. Por lo cual, cedo la voz. Gracias, buenas tardes, gracias a todos los invitados, a nuestro amigo Sarkis Miquel Yeltani, al Colegio Libre de Hidalgo, a todas las autoridades presentes también, la diputada Maica, el licenciado Roberto Rico, buen amigo, también muchas gracias. Pues comentando este asunto de los consejos municipales, del lado que ya se dijo, parlamentario, jurídico, incluso electoral, pero hay un aspecto muy importante que siempre termina redituando. Al final de cuentas, la ley, los aspectos parlamentarios siempre terminan recayendo en el ciudadano. Recordemos que las elecciones son responsabilidad de la gente. Al final del día, el que elige es el ciudadano. ¿Cómo le va a pasar o qué es lo que va a pasar con el ciudadano a partir de los consejos municipales? Número uno, es un escenario de incertidumbre. No se conoce quiénes son los índices de un consejo municipal,
como ya citaba el licenciado Roberto Rico, han pasado por varias etapas en el estado de Hidalgo, en las cuales se han dado a conocer consejos municipales pues de forma muy aleatoria, de forma muy intermitente, entre un año, entre 10 años, entre 15 o 20 años de diferencia. Pero la realidad es que la gente desconoce estos términos a pesar de que está en la ley. Hay que recordar simplemente en noviembre, en el año pasado, hace 2 años, 2018, en la ciudad de Monterrey, donde hubo una elección también que se fue a elección extraordinaria y después se fue a una revocación del tribunal y después se fue a consejos municipales. ¿Cuánto trabajo costó sacar un consejo municipal en el estado de Nuevo León? Estamos hablando de una ciudad muy importante como Monterrey, efectivamente, pero aquí también está Pachuca, aquí también está Mineral de la Reforma, Tula, Tulancingo, Huejutla, ciudades que rebasan la media de población, que tienen una demografía importante, incluso Tizayuca. ¿Cómo se va a elegir estos consejos? ¿De dónde van a emanar estos ciudadanos? Esa es la respuesta que quiere saber la gente. Nosotros como periodistas hemos hecho demasiadas notas respecto a cómo se van a elegir, cómo va a ser el proceso, cómo van a estar los diputados inmersos de lleno en esta situación, pero no hemos acudido a la fuente principal, que es la gente. ¿Qué está opinando la gente? No hemos publicado completamente los medios de comunicación en sentido de la ciudadanía, y esta es una buena oportunidad. De aquí al mes de septiembre tenemos todo julio y todo agosto para conocer a la ciudadanía, no solo con encuestas como las que hace el Colegio Libre de Hidalgo, sino como las que podemos hacer en Milenio, como las que podemos hacer en portales de noticias, como las que podemos hacer ahora en redes sociales, donde se conozca qué es lo que está pensando la gente, a quienes piensan o pretenden postular. Hay líderes ciudadanos en cada uno de los 84 municipios que puedan tomar las riendas. Por otro lado, nos surge una inquietud y que los expertos, como el licenciado Rico, los abogados electorales o la diputada Maica pueden resolver, en el aspecto de que la ley también presenta algunas lagunas, como que los actuales presidentes municipales podrían incluso ser los presidentes o los consejeros los concejales de este consejo municipal, porque la ley no dice nada al respecto. Un presidente municipal puede entregarle días antes a un síndico o a un regidor y después presentarse como concejal. Digo, aquí la gente igual se hace esa pregunta porque muchos presidentes municipales, en aras de salir bien librados, van a pues a cometer o a ir a recurrir a todos los artilugios de carácter legaloide posibles. Y me refiero a los municipios más importantes también, donde estamos viendo que pues ya las entregas de administraciones pues están prácticamente caducando. Los presidentes ya entregaron, hay que decirlo con todas sus letras, julio es el mes de entregas, agosto ya no se hace prácticamente nada, se limpian las oficinas y en septiembre se está entregando. Entonces va a ser muy interesante y muy complejo ver esta situación. La chamba más importante va a ser para la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, porque pues se tiene que mantener la paz, la gobernabilidad, la certidumbre en todos estos aspectos, que por más de que dure 1 o 2 meses el Consejo Municipal, pues se va a tener que entregar a las nuevas autoridades de aquí a fin de año. Entonces, pues mi comentario va en ese sentido, que se tiene que dar la voz a los ciudadanos, conocer esta laguna legal que podría ser pues parte de alguna artilugio de ley de presidentes municipales que quieran pasarse de vivos. Si el Congreso va a tomar en cuenta esto para verificar que ningún presidente de los actuales cometa este tipo de situaciones, digo, no estaría en una ilegalidad en tratar de ser concejal, pero también éticamente no sé cómo se vería. Entonces, pues lo dejo igual en la mesa para los invitados, cómo sería esta situación con los concejales y con los nuevos consejos municipales a partir del 5 de septiembre. Les mando un saludo y muchas gracias. Agradecemos su participación. Hoy lo que pone en la mesa el sector periodístico es una pregunta muy concreta. ¿Cómo se elegirán y cuál será el proceso? Y si en esta toma de decisiones la participación ciudadana a través de diferentes mecanismos, como lo pueden ser encuestas u otros que podrían diseñarse, se estarán tomando en cuenta. Concluida esta primera etapa de participaciones, daríamos entonces pauta y pasaríamos a esta segunda ronda de intervenciones, para lo cual pediríamos su participación a la diputada Maica Ortega Aguiluz, a la cual le estaremos otorgando hasta 4 minutos para su participación. ¿Es la última participación? Es la segunda ronda, sí. Bueno, me parece sin lugar a dudas muy importante lo que los panelistas han podido desde su expertise tomar a consideración para este proceso.
Lo último que decía el estimado Eduardo González es la voz a la ciudadanía, y eso sin lugar a dudas es algo fundamental. Yo quisiera hacer énfasis en esto. Y el propio Congreso también se tiene que hacer una pregunta, mis propios compañeros, compañeras, muchas preguntas, pero sobre este tema es si le garantizamos verdaderamente a la ciudadanía que serán unos buenos consejos. Entonces, sí, efectivamente, Eduardo, no hay todavía el tema de cómo se van a elegir a estos concejales. Se está analizando, se están estudiando el procedimiento a seguir por parte de la Comisión de Gobernación del Congreso. Y quisiera decirle a la ciudadanía que lo que se cuidará sin lugar a dudas es las características que debe de tener este consejo o estos consejos municipales, que sin lugar a dudas debe de ser el acompañamiento de manera general a los ciudadanos. No solamente, y por aquí lo dijeron, va a ser un ente administrativo, el acompañamiento de manera general en cuestiones importantísimas de salud, porque estamos en plena pandemia y los concejales van a entrar a este tema, o sea, entrarán a pandemia y estarán administrando todo lo concerniente a esta. Tendrán que garantizar la seguridad y la paz social de los municipios, fundamental, y debe de venir dentro de las características que debe de cuidar esta Comisión de Gobernación. Y sería muy importante que estos consejos puedan reproducir el trabajo y el acompañamiento que ha tenido el Ejecutivo con los ciudadanos y con los municipios en esta pandemia. Creo que el Estado de Hidalgo ha sido muestra, a partir del Ejecutivo, de un buen liderazgo en cuestión de salud. Ayer escuchábamos con detenimiento en una larga jornada de reunión con el secretario de Salud y con la secretaria de Finanzas y en presencia también del secretario Simón, lo que en planeación financiera se ha tenido que hacer y reprogramar, y lo que en cuestión de salud también se ha tenido que reprogramar, instalar, meter, comprar, etcétera. Entonces, esta parte la tiene que reproducir también un consejo municipal, y no debe de recluirse ningún concejal en su casa. Soy entonces el vocal concejal, y entonces, bueno, pues soy y estoy en mi casa. El maestro Sarkis decía, la encuesta arroja que ni siquiera un regidor sabe, aún terminando, qué es lo que tenía que haber hecho. Esto tiene que ver mucho, insisto, con las características que el Congreso del Estado debe de manejar en la observación de estas casi 600 personas. ¿Qué debemos de hacer? Una vez que se definan estos 84 consejos, se debe de pasar al Pleno. El Pleno debe de volver a analizar, es decir, los 30 diputados, no nada más los 5 que comentaba hace un rato, votar a favor, en contra o abstención, y luego entonces, si es a favor, en el Pleno, el acuerdo tiene validez y será obviamente un producto legislativo como cualquier otro producto. Entonces saldrán los 84 consejos. Si son suficientes las leyes en este momento, yo pudiese decir que son suficientes las leyes para poder adecuarnos a esta coyuntura que el Estado está necesitando para el para la designación, esa es la palabra correcta, de estos consejos municipales. Qué gachos. Muchísimas gracias, diputada. Efectivamente, el tiempo es muy corto. Lamentamos, quisiéramos abundar más en el tema. Ojalá tengamos la oportunidad de organizar otro foro y participen y tengamos un poquito de más tiempo. Daría entonces pauta y le daría la palabra al Coordinador General Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, Roberto Rico Ruiz. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Quisiera atender algunos puntos de los comentarios que se han vertido. En primer punto quisiera analizar, primero comentar una corrección, porque es correcto verificar y brindar la correcta información para no generar desinformación todavía en el público. Y refiero porque en el primer comentario que tuve la oportunidad de hacerlo, y justamente haciendo una auscultación de las publicaciones del periódico oficial del Estado de Hidalgo, no han sido 7 los consejos municipales
que se han, que se han designado por parte del Congreso del Estado. Han sido 12 consejos, y me referiré al de Apan, Alcocán, Tulancingo, Francisco y Madero, Coazalingo, Chilcuautla, Emiliano Zapata, Zimapán Hidalgo, de nueva cuenta Coazalingo, Santiago Tulantepec, Xochicoatlán y Omitlán de Juárez. En estos municipios se han designado consejos municipales de manera histórica a lo largo de la vida del Congreso de nuestra entidad y de los municipios. Entonces sí me gustaría hacer esta corrección y esta acotación. Son 12 consejos municipales que se han designado en la vida política y social de nuestro estado en los municipios. Otro punto importante y que quiero referir es a un comentario que vierte el consejero Augusto Hernández, abogado, y hablaba o refería sobre si la designación de los consejos municipales tienen un nexo con los derechos políticos y electorales del ciudadano o con los temas inminentemente electorales. Y yo acudiría aquí a lo que vierte una acción de inconstitucionalidad, la 24/2002, que hace un análisis donde habla de la procedencia de que un partido político acuda en la vía de la acción de inconstitucionalidad para poder en determinado momento atacar una resolución de la designación de los consejos municipales. Y en esta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que, atento a lo que dice el artículo 105, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas que en términos generales facultan a un Congreso estatal para nombrar a integrantes de un Consejo Municipal, a cuyo cargo quedará el gobierno del municipio hasta que entren en funciones los nuevos miembros elegidos mediante comicios electorales, deben considerarse como electorales para efectos de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad. Y lo anterior refuerza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que los procesos electorales donde se eligen los representantes y por ende tienen una connotación eminentemente electoral, donde se eligen esos representantes del ayuntamiento a los consejos, y por ende relativo o supeditado al tema de los derechos políticos electorales. Y voy al tema que justamente abrevaba el consejero Augusto. ¿Debe o no debe tomarse en cuenta el tema de la paridad de género? Yo creo que inminentemente sí. Cuando se integra, y justamente la norma que se aprobó recientemente en 2019, pues abreva justamente sobre la obligación que se tiene al momento de integrar los espacios de autoridad o de gobierno. Y en esta parte creo que debe de haber una participación equitativa entre mujeres y hombres. Creo que en la medida de lo posible para poder satisfacer una demanda y una necesidad social en donde haya el involucramiento de mujeres y de hombres en la misma proporción y con la misma virtud para poder en determinado momento encabezar los consejos municipales. Entonces, en ello yo creo que el Congreso del Estado debe tomar en consideración la integración de los consejos municipales a raíz o a través de la paridad de género. Creo que es un punto importante a analizar en este espacio. Ahora, en este punto yo quisiera resaltar que el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral, y hablamos porque quiero advertir un punto importante de los comentarios que han surgido en las redes sociales que nos están viendo en estos momentos, pues habla, las preguntas van mucho en la inercia, en el sentido de cuál va a ser la duración de estos consejos. Bueno, la misma que determine la autoridad electoral al momento de que se elijan a los nuevos ayuntamientos. En razón de ello, el propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral deben fijar nuevas fechas para la celebración de la jornada electoral para la renovación de los ayuntamientos. Lógicamente, esto estableciendo una estrecha coordinación con el organismo público local electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para el tema de las impugnaciones, y también con el Tribunal Electoral del Estado. Entonces, ahí habrá que tener una luz el propio Congreso del Estado sobre el tema de la duración que tendrán los consejos municipales. Por lo que se vislumbra, por lo que se percibe, tentativamente puede ser que la segunda quincena del mes de octubre pueda haber
el proceso electoral de renovación de ayuntamientos, y a partir de ahí se definiría el concepto y la participación de la duración de los propios consejos municipales. Voy a otro punto, y es las preguntas que están surgiendo y que no quisiera pasar por alto, de si deben los presidentes municipales actuales o tienen la posibilidad de ser concejales. Creo que no, ellos ya cumplieron un tiempo, una función, una temporalidad para la que fueron designados, y no pueden de nueva cuenta o de forma inmediata, porque a ver, pueden participar los presidentes municipales de nueva cuenta para ser alcaldes en algún otro momento, sí, dejando pasar un periodo, pero de manera inmediata, ahorita en este momento, ampliar su periodo de función no podrían en ningún momento. Yo creo que contravienen principios de orden constitucional, espíritus marcados en las legislaciones, tanto en la electoral, en la ley orgánica, como en la propia constitución política del Estado de Hidalgo. Y también otro punto que menciona es si puede haber un requisito mínimo de que tengan preparación profesional las personas que habrán de ser designadas. En ese parámetro, bueno, no puede haber mayores requisitos que los que establece la ley. Es un tema que no puede ampliarse. El requisito que marca constitucionalmente nuestra ley, nuestra norma, para que en determinado momento puedan integrar los ciudadanos los consejos municipales. Entonces, en suma de ello, creo que es muy importante mantener el cauce legal. Creo que habrá que analizar de manera muy clara, y es un tema que podría ser analizado aquí en la mesa, sobre el tema de la paridad. Creo que es muy importante que se tome en consideración la participación plena tanto de mujeres como de hombres, y que integren a su vez los consejos municipales. Yo hasta aquí dejaría este comentario y bueno, pues atento a los comentarios finales que se puedan realizar. Gracias. Muchas gracias por su participación. Doy la palabra entonces para sus conclusiones al consejero Augusto Ranzaboa. Muchas gracias. Sí, sin duda hay una tradición por histórica en no escindir los derechos políticos y los derechos electorales. No son lo mismo. Y sí, bueno, quizás no fui enfático en que estamos hablando de derechos electorales, no. ¿Hablamos de un proceso electivo? No, tampoco. Pero sí hablamos del ejercicio de un derecho político, de un derecho político de participación. Y cito el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dice en el párrafo primero: todos los ciudadanos deben de gozar los siguientes derechos y oportunidades. El inciso B habla del derecho de participación mediante elecciones, votar y ser votado. Ese es un derecho electoral específicamente. Pero el inciso D dice de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. En esto hay diferentes casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que han establecido y reconocido que se trata de ejercicios de derechos políticos, que esto no implica el poder señalar lo que no hice, cuál sería la vía de impugnación ante una eventual inconformidad por la designación. Efectivamente, el caso que se mencionaba de esa acción de inconstitucionalidad, si no mal recuerdo, es de Quintana Roo, en el que un partido político, considerando que era un tema electoral, va y la Corte refuta que no es electoral. No es electoral efectivamente, pero sí es el ejercicio de un derecho político. ¿Y esto de qué relevancia es? Pues porque en el propio texto constitucional, en el 115, fracción primera, se establece que los requisitos de elegibilidad tienen que ser los de un regidor. Y en el caso de las regidurías, están previstos también en la Constitución local, en el artículo 128, y ahí se establece perfectamente que no se puede dar la hipótesis que se planteaba. Si alguien en funciones de un ayuntamiento en turno que aspira a ser designado, sería inelegible. En el caso de que no sea separado dentro del cargo, ahí de entrada hay un requisito de inelegibilidad, y entonces hay que hacer una revisión nuevamente de lo que sí dice para la materia político-electoral el artículo 128 de la propia Constitución sobre estos requisitos de separación del cargo, o inclusive lo que pudiera considerarse como una reelección, que no sería el caso de reelección, pero sí habría algún requisito de elegibilidad. Con el tema de paridad sucede lo mismo. Tenemos, en el artículo 35 hay una fracción específica sobre el derecho de participación paritaria, en el derecho a ser votado y votadas en condiciones de igualdad. Es expreso,
pero la reforma de junio del 2019 fue una reforma que impactó a los 3 niveles de gobierno y a los órganos constitucionales autónomos. Entonces, yo no tendría duda en que la obligación de designar la paridad se ancla ahora no en el derecho electoral de postulación paritaria, sino en el derecho político que se consagra en el párrafo segundo del artículo 41 constitucional, y agregar que el criterio de etnicidad también es de rango constitucional, es decir, personas indígenas en cargos públicos. La fracción 7 del apartado del artículo segundo dice que se establece la obligación de designar representantes indígenas en los ayuntamientos. Aquí tendría dos vertientes: uno, que la designación fuera hacia personas indígenas, o sea, a la integración de los consejos, o dos, garantizar la representación comunitaria ante esa instancia que es el Consejo Municipal. Ahí hay dos vertientes de garantía, pero son elementos que me parece importante que se deben someter a consideración en el escrutinio constitucional de competencia plena que tiene perfectamente definida en el reglamento de la ley orgánica del Poder Legislativo, la comisión, para poder determinar todos estos elementos y ejercer ese mandato constitucional. Gracias. Agradecemos su participación en segunda ronda y daríamos la palabra al ciudadano Yosabet Zair Neri Aldana. Gracias. Pues sí, únicamente para abonar la conclusión, si bien es cierto, pues están atendidos en la mayoría de los temas, la parte legal, la parte legislativa, existen algunas lagunas, sí, pero digo, se pueden atender. Aquí el tema que preocupa y sobre todo pues ocupa a la ciudadanía, pues es el tema de gobernabilidad, ya que pues derivado de esto, pues el periodo supongo que va a ser muy corto de los consejos municipales, de los concejales que van a tomar protesta en septiembre. Pues miren, hay varios temas que está previsto, pues es la ley de ingresos que se va a hacer, la ley de egresos, entonces van a tener muy poco margen, tanto la tarea de los presidentes electos y sobre todo los concejales que han tomado protestas a finales de este año. Y bueno, si no mal recuerdo, estoy citando mal, corríjame, el 15 de noviembre es cuando la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión pues aprueba el PEF, el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces van a tener los presidentes electos pues prácticamente menos de un mes para meter sus proyectos. Entonces sí es cierto que existe un tema de ingobernabilidad, sí va a existir, un tema de la impartición de gobierno pues no va a ser claro, o sea, no va a ser un tema en el cual podamos pues estar 100% atendidos, porque los tiempos van a ser muy cortos. O sea, no podemos desarrollar una política pública para impactar en un municipio en un mes o 15 días, o la hacemos hoy y la presentamos mañana, no se puede. O sea, no seamos realistas, no se puede, pero bueno, confiamos en las autoridades, estar muy atentos en los órganos electorales, en el Congreso del Estado, y pues evidentemente pues tener en entendido que todas estas decisiones que se vayan tomando a través de las autoridades pues van a impactar en 2.6 millones de hidalguenses. No es un tema menor, es un tema en el cual se debe de analizar y de pensar en todos los escenarios, porque esos 2.6 millones de hidalguenses pues son menores, mayores de edad, madres solteras, personas discapacitadas, adultos mayores. Sí es un tema de pensar y sobre todo pues de reformar y de reforzar pues el tema que nos está trayendo, a final de cuentas es un tema sanitario el que está trayendo este tipo de situaciones al Estado. Y pues bueno, esto que nos sirva de experiencia a todos para si de alguna manera existe alguna laguna o algún tema que atender, o sobre todo y más, y comentarles que el tema de ingobernabilidad es por el tiempo, no por otra cosa. Las normas creo que son claras, habría que tender a ajustar algunas cosas por parte de salud del Congreso local, pero sí estar en el entendido de que este tipo de cuestiones o situaciones pues van a impactar, insisto, en 2.6 millones de hidalguenses. Correcto, muchas gracias. Derivado de que el tema es bastante complejo, hemos tomado la determinación de otorgar una tercera ronda de 2 a 3 minutos a los participantes con la intención de que puedan concluir con sus comentarios, derivado de que algunos de ellos se quedaron con todavía un poco la incertidumbre de poder abonar un poco más este tema, por lo cual pues volvería a darle la palabra hasta por 2 o 3 minutos a la diputada Mayca Ortega Guiluz. Muchas gracias. Es muy rápido, solamente obvio para cerrar. Y yo quiero decirle a los ciudadanos que nos están viendo, nos están escuchando,
que la propuesta legislativa que en este momento yo pudiese abonar a este panel sería proponer lo que la sociedad está pidiendo. Es decir, que el ciudadano forme parte central de este tema tan importante para el Estado y que se conformen estos consejos con una alta sensibilidad y conocimiento desde el legislativo por todo el trabajo que tiene que realizarse. La sensibilidad no se contempla en las leyes. Hay muchas veces que las leyes las hemos tenido que ver como muy perfectibles y además hay que actualizarlas. En este sentido, sí tenemos, como ya lo vimos desde el inicio, el sustento y la protección de echar a andar estos 84 consejos municipales respecto a cómo nos está dictaminando la Constitución y la ley orgánica. Pero ahí no toca la sensibilidad que requiere altamente el diputado, los diputados, las fuerzas políticas para ser lo más atinados en designar a estos concejales. Efectivamente, hay un riesgo probable de ingobernabilidad que se tiene que cuidar desde el momento de la adecuación, de entrega de documentación y de los perfiles que se tienen que comentar. Ya platicamos, ya lo dijo muy bien el consejero Augusto, el tema de la paridad es sin lugar a dudas algo que se tendrá que proteger desde el Congreso y yo creo que para hacer un Congreso diferente, eso es lo que tenemos que hacer. No se puede hacer el famoso arte de una buena política si no eres sensible a lo que el ciudadano está solicitando. Y ahorita no solamente solicita el tema de salud, de empleo, de seguridad, sino el tema de sobrevivir ante una pandemia que ha pegado fuertemente a cada una de las familias hidalguenses del mundo, pero en este caso de las familias hidalguenses. Entonces hay que ser muy, muy atinados y aterrizar este tema sensible más allá de las leyes para poder atinar a buenos perfiles de consejos que guarden la paz social y que procuren la gobernabilidad, que sin lugar a dudas sí será complejo, pero tenemos que trabajar todos en este tema. Muchísimas gracias por su participación. Cedería entonces la voz ahora al coordinador general jurídico hasta por 2 o 3 minutos para su participación final. Muchas gracias. Bueno, lo cierto es que el propio Consejo General del Instituto Nacional se encuentra aún en espera de que las autoridades sanitarias, como lo marca el artículo 4 de la Ley General de Salud, establezcan el denominado regreso a la normalidad en algunas partes y en algunos del país, pero sobre todo con el tema, vislumbrando el tema del semáforo, que va a ser fundamental para poder reiniciar los procesos electorales. En Hidalgo aún nos encontramos en el semáforo naranja, lo cual lógicamente esto se ha analizado de esperar en qué momento habrán de reiniciar las actividades del proceso electoral. El INE, si bien ha analizado 2 parámetros, la reapertura de los módulos de la credencial para votar con fotografía, también está analizando, lo cierto es que también está analizando el punto en donde va a ser el reinicio del proceso electoral y que nos dé a conocer los nuevos calendarios sobre el tema de la elección que tendrá que reanudarse en esa parte. Lo cierto es que también el proceso electoral que se había marcado desde septiembre del 2019 ya llevaba un avance casi muy significativo de casi el 70%. Estamos hablando que faltaban 67 días para el desarrollo de la jornada electoral. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ha hablado de 70 días en los cuales requeriría tanto la Autoridad Nacional Electoral como la local para en determinado momento realizar todos los procesos que concluyan con la jornada electoral de renovación de ayuntamientos. Y en esta parte, bueno, ser muy enfático, me suscribo en el punto donde es obligado el tema de la paridad de los propios consejos municipales que habrá de designar el tema del Congreso del Estado. Y el punto importante, me hacían referencia en los comentarios que se han estado virtiendo por parte de Carlos Serrano Contreras, de que se había superado el tema de la acción de inconstitucionalidad de criterio.
que ya no había abandonado. Lo cierto es que lo que no se ha abandonado dentro de ese criterio, a eso fui enfático, fue el tema de que si son inherentes las designaciones de los consejos municipales por parte del Congreso, lo cierto es que de esa parte no se ha alejado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sí los vincula con el tema de los derechos políticos electorales, con su ejercicio. Entonces, en esta parte tenemos que tenerla muy clara y muy definida, más allá del criterio con el que resolvió la acción de inconstitucionalidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este punto, es muy importante resaltar que hay elementos que deben de cumplirse y cumplimentarse, y las autoridades electorales están en espera justamente de que las autoridades sanitarias, como marca el artículo 4 de la Ley General de Salud, definan en qué momento pueden ser posibles el reinicio del proceso electoral en el estado de Hidalgo, que estamos en espera lógicamente de ello. El Congreso del Estado, como advertí de un principio, tendrá que considerar los criterios para que sus actos sean válidos y sobre todo automáticamente analizar el tema de que tiene que haber una enorme publicidad en la designación y en el proceso que realice en este momento. Hasta aquí dejaría el comentario. Muchísimas gracias. Gracias por la participación que se nos da. Y bueno, estoy atento a los demás comentarios y a la siguiente fase de las conclusiones de este foro. Muchas gracias por su participación. Daríamos pauta ahora a esta tercera ronda al consejero Augusto, por favor. Muchas gracias. Desde luego, la preocupación que pueda haber de la ciudadanía respecto de estas designaciones, estoy cierto de que debe de convertirse, sí, en una ocupación ciudadana de participación, porque se trata la designación de un ejercicio extraordinario, de ninguna manera está sustituyendo a las elecciones libres periódicas que se deben de realizar, de tal manera que se trata de un ejercicio de democracia indirecta. Los diputados, las diputadas fueron elegidos para ejercer funciones como esta, que ya están previstas inclusive en las normas, y no debe de generarnos mayor incertidumbre de lo que el desahogo de las actividades bajo criterios de razonabilidad y objetividad deben desplegarse, y estoy seguro, confío en que así será, y hago este señalamiento sobre el ejercicio y la vigencia de un derecho político en esta modalidad de la designación, y cito ya muy breve, fragmentos de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece que el derecho a acceder a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de las funciones públicas. Estas condiciones generales de igualdad están referidas no solo en el acceso a la función pública por elección popular, sino también mediante un nombramiento o designación. El respeto y garantía de acceso a un cargo público como derecho político se cumple cuando los criterios y procedimientos para ese nombramiento, ascenso, suspensión y eventual destitución sean razonables y objetivos. Es decir, las claves son la razonabilidad y la objetividad. Esto está dicho en sentencias de la Corte Interamericana, casos Yatama contra Nicaragua, caso Castañeda Guzmán contra México, Apitz Barrera contra Venezuela. Es una reiteración de estos fragmentos, donde estos criterios son la base del despliegue de esta facultad extraordinaria, y yo creo que un llamado, sí, yo no me sumaría a esta idea de la ingobernabilidad. Incertidumbre, la comparto, porque genera una incertidumbre este suceso inédito. Sin embargo, el despliegue de las actividades deberá hacerse con toda oportunidad, y hay un ofrecimiento por parte de las autoridades legislativas en ese sentido de hacer procesos de diálogo, procesos transparentes, procesos de frente a la ciudadanía, y ahí debe de mantenerse la exigencia ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos su participación y daríamos voz al ciudadano Yosabet Zair. Gracias. Pues únicamente para concretar, pues comentarles que este tema, insisto, es un tema muy importante que atañe a todos los ciudadanos del Estado, y creo que las funciones principales del tema o de los concejales municipales próximos a implementarse, pues es el tema, si bien es cierto, del desarrollo del municipio, de la gobernabilidad, pero también de la reactivación económica, porque como comentaba la diputada anteriormente, pues no es que vayan a estar en su casa guardados los concejales o tomando, sí, evidentemente con todas las previsiones sanitarias, pero deben estar activos. Deben de ser un tipo desastres sociales que generen trajes hechos a la medida de un municipio, porque si vamos, o si nos ponemos en el ejemplo específico de un municipio que vive como Ixmiquilpan,
que vive a través de los servicios turísticos, pues tienen que garantizar las medidas sanitarias a los próximos turistas. Digo, por tocar un tema en específico del tema de gobernabilidad, y si bien es cierto, otro tema que es la reactivación económica, que bien lo comenta la revista Alcaldes de México, pues es la obra pública. Es por eso que yo comentaba los tiempos para que ingresen los proyectos a la Cámara de Diputados. Va a ser muy pronto, digo, ni siquiera tocaría al Consejo Municipal, y pues tendría muy poco el tiempo el presidente municipal electo en turno. Más que, como lo comentaba el consejero anteriormente, más que un tema de ingobernabilidad, pues sí, eso es un tema de que realmente cada quien o cada eslabón haga su trabajo, porque es como un reloj. Hay muchas manecillas, cada quien se encarga de hacer las cosas en ese reloj, pero bueno, a final de cuentas, pues si una manecilla falla y si todos llevamos lo que debe ser, pues a lo que realmente corresponde, que es impartir gobierno e impartir administración, pues es así como vamos a salir avante en este tipo de cosas, cada quien haciendo lo que nos corresponde. Por una parte el Instituto Electoral, por una parte el órgano legislativo y el órgano ejecutivo del Estado. Si cada quien, y nosotros como ciudadanos, por supuesto, es una tarea de corresponsabilidad social, si cada quien hacemos lo que corresponde, pues creo que vamos a salir avante en estos temas. Agradezco su participación, y continuando con la dinámica de este foro, daremos lectura a algunas preguntas del auditorio, las cuales fueron sorteadas y rescatamos algunas. Aclarar al auditorio que se estará tratando de dar respuesta posteriormente a la mayoría o la totalidad de las preguntas. Sin embargo, ahorita estaríamos atendiendo por tiempo solo algunas. Empezaría con una que nos pareció bastante importante y que creo que deriva principalmente en el tema. ¿Habrá elección este año? La dirigiríamos al órgano electoral o al representante del órgano electoral para que nos pudiera contestar esta pregunta. Perdón, no sé si desahogamos más. Sí. Bueno, si las condiciones lo permiten, sí. Queremos saber. El órgano rector nacional que ha asumido una facultad constitucional de atracción sobre la definición de calendarios electorales, no solo por la pandemia, sino desde el inicio del proceso electoral, es una facultad que ha venido desplegando el Instituto Nacional Electoral en todos los procesos desde 2015 propiamente, que inició vigencia. En tal sentido, el llamado, la intención es efectivamente que se desahoguen en el transcurso de este año. Es decir, en tanto las condiciones sanitarias lo permitan, se estarán desahogando este año. Eso también el consejero presidente del INE ha sido enfático en la voluntad de poder desahogar el proceso este año, siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. Correcto, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos la respuesta. No hay una fecha determinada, pero con toda la intención y dependiendo de la situación social que estamos viviendo, se estará atendiendo al llamado a la elección. La siguiente pregunta va dirigida al licenciado Sarkis. Dice lo siguiente: ¿qué puede hacer la ciudadanía para no quedar fuera en este proceso? Desde luego, es una de las lagunas de la democracia, que no existe una participación ciudadana clara. Y aunque todos enfocamos que la ciudadanía debe participar, y mientras que no participen, no pueden exigir. Es el problema que tenemos con ese problema que vivimos hoy de los consejos municipales, que no hay que respalde a quien exigir o a quien tener el perfil adecuado para que reemplace la autoridad del ayuntamiento. Cuando hay participación real de la ciudadanía en el juego político, yo creo fácil encontrar los 500 personas que reemplacen a ese ayuntamiento y darle un enfoque de legitimidad y legalidad sin tener problema que estamos hoy, que nos va a llevar a la ingobernabilidad. Y es preocupante para todos los mexicanos, no solamente en el estado de Hidalgo, sino todos tenemos alto riesgo que llega los municipios a una etapa de la ingobernabilidad.
Muchísimas gracias. Atenderíamos a una siguiente pregunta y que probablemente se ha tratado de responder, pero no ha sido claro. Y va dirigida a la diputada. Sabemos que la base legal para la designación de los consejos son el artículo 126 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, pero ¿qué reglamento define la estrategia, los tiempos, los mecanismos, los perfiles, la asignación de recursos financieros para solventar esta infraestructura? ¿A qué nos vamos a poder acercar en el marco legal? Sí lo comenté, a lo mejor sí no fui tan clara, yo tratando de hacerlo. Es una facultad directa del legislativo. Y lo comentaba y hacía mención de las 30 comisiones y a dónde va a descansar esta elegibilidad con perfiles, cuántos, quiénes, cuándo, etcétera, de estos concejales, que va a ser a través de la Comisión Permanente de Gobernación. En este momento, los 5 diputados que también ya mencioné se encuentran en el análisis de cuál va a ser la tarea, la metodología que seguirán para la recepción y escoger a estas 600 personas, 600 no 500, que tendrán que estar trabajando a partir del 6 de septiembre. Entonces, en este momento no hay una regla de operación, no hay reglas de operación, pero sí debe de haber una metodología que estará, por supuesto, expuesta en el canal de la parte tecnológica del legislativo, para que los ciudadanos que deseen participar, que estén interesados en un proceso como estos, en un proceso de derecho político, puedan estar inmiscuidos en lo que su lucha como ciudadanos o de las familias hidalguenses pueda estar dentro de una elección que tiene que ser en lo político para poder tener voz y voto a partir de un consejo municipal. Correcto. Muchísimas gracias. Y efectivamente ya lo había mencionado. La ciudadanía, de repente, como lo hemos visto en este foro, sigue siendo un poco confundida. Pero creo que este foro y la participación de los ponentes ha sido para aclarar. Terminaremos con la siguiente pregunta, la cual la dirigen al coordinador jurídico y se plantea de la siguiente forma. ¿Cuál sería el mejor escenario jurídico para el Estado de tener 84 consejos municipales? En este punto, ahondar, primer punto, el legislativo ha previsto en la norma, en la Constitución Política del Estado, en la Ley Orgánica Municipal, ha previsto el escenario o el método en que en determinado momento pudiera acudir el legislativo para subsanar una deficiencia que en todo momento pudiera acontecer. Yo no hablaría de una deficiencia en este caso, sino de una cuestión necesaria a raíz o producto de la emergencia sanitaria que vivimos en nuestro país y de manera global. Yo me referiría a un punto importante y que se ha analizado en el seno del Congreso del Estado en últimas fechas. La diputada Claudia Lilia Luna Islas presentó una iniciativa con proyecto de decreto en la que se crea una ley para la designación de consejos municipales, reglamentaria del artículo 126 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Me parece un ejercicio productivo, amplio, de análisis, que tendría que llevarlo prácticamente el consenso de todos los integrantes del Poder Legislativo de nuestro Estado, pero el punto importante es que hay ejercicios productivos que han realizado todas las fracciones legislativas en el Congreso del Estado, como lo ha referido en su momento la diputada Mayca Aguiluz. Entonces es muy importante analizar y vislumbrar que si bien históricamente hemos tenido que acudir en 12 ocasiones el Legislativo del Estado a designar consejos municipales, lo bien es cierto que tampoco existe una ley reglamentaria de ese artículo 126 para en determinado momento agilizar la metodología, el procedimiento y los mecanismos que queden muy definidos, muy claros, muy transparentes
para poder en determinado momento hacer la designación. Es designación del propio Congreso del Estado. Aquí el tema es 2 puntos o 2 parámetros. La designación es una facultad discrecional que tiene el propio Poder Legislativo para tomar definiciones sobre el punto que le precede o que le marca la Constitución. Aquí no, el tema es generar una convocatoria de participación ampliamente ciudadana, porque para eso está justamente el proceso electoral establecido. Hay una convocatoria dirigida por el órgano electoral, fundamentada en la ley, en el Código Electoral del Estado, en la Constitución Política del Estado, que convoca a todos los ciudadanos a participar en la renovación de los ayuntamientos. En este caso, es una cuestión de índole extraordinario y una facultad prevista en la Constitución inminentemente del propio Congreso del Congreso de nuestra entidad. Entonces, a partir de ahí yo creo que existen elementos y posibilidades. Creo que esta iniciativa que presentó la diputada Claudia Lilia Nunaís desde la fracción legislativa del Partido Acción Nacional me parece un esfuerzo loable, reconocible, plausible, y que al final de cuentas, como sabrá definir y como lo dijo la diputada Maite Viluz, hay 30 comisiones. Pero hay una sola comisión que tendrá que justamente encargarse de manera puntual de todo este procedimiento para poder justamente realizar la presentación ante el Pleno, y será la Comisión de Gobernación que encabeza el diputado local José Luis Espinosa Silva. Entonces, bueno, creo que las pautas están dadas, los elementos están dados. Creo que en este escenario en el que nos enfrenta Hidalgo es totalmente extraordinario, novedoso, y nos deja muchos temas para analizar en el futuro y poder fortalecer o robustecer nuestro marco jurídico en un elemento imprescindible que es, en casos de suma urgencia o de manera extraordinaria, la definición de autoridades municipales o en su momento de otras autoridades. Hasta aquí dejaría el comentario. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por su respuesta. Continuando con el foro, le pediríamos al licenciado Sarkis que nos ayude para el cierre de este foro académico. Ok, muchas gracias a todos mis amigos. La verdad, estoy muy orgulloso por su experiencia, por su opinión clara. Sin embargo, me queda una duda muy clara, muy profunda. El mecanismo, el Congreso hoy en Hidalgo, ¿es capaz de elegir a los, como dice la diputada 600, perfil adecuado para eso? Además, mi duda es, siempre hacen a base de acuerdos y negociación. Y es lo que me deja decir que nunca van a tener la legitimación, ¿sí?, ni la aceptación de la ciudadanía que va a verlos como representante legal de ellos en su municipio. Le agradezco mucho a todos y es mi opinión lo que puedo aportar en este punto. Gracias.